Buenas tardes, doctor Alejandro Salzosa. Mi nombre es Melissa Gutiérrez y el día de hoy vamos a realizar una entrevista académica para profundizar en el tema de la terminación de contratos por mutuo acuerdo o también llamada resiliación. El objetivo de esta entrevista es para comprender desde su experiencia y conocimiento cómo opera la resiliación en el ámbito jurídico ecuatoriano y cuáles son los requisitos, los límites que tiene y también los efectos prácticos. También para agradecerle su tiempo y disposición para compartir sus criterios, ya que su visión nos podrá permitir relacionar la teoría con la práctica y entender mejor cómo este mecanismo refleja la autonomía de la voluntad de las partes dentro del derecho civil ecuatoriano. Para comenzar, quisiera que por favor nos explique qué entiende por resiliación en el derecho civil ecuatoriano. Gracias, Melissa. Para mí es un gusto poder colaborar con ustedes y atendiendo a su petición, pues tratemos de hacer esto lo más fácil posible de entender. A ver, la rescisión es una forma de poner fin o de terminar los contratos y consiste en que las partes de mutuo acuerdo, y esto es fundamental entenderlo, optan por poner fin a las obligaciones que nacen del mismo. Esa es una definición simple de lo que es la rescisión, la resiliación en el derecho ecuatoriano. Gracias. Otra pregunta, ¿en qué se diferencia la resiliación en otras formas de terminación contractual como la resolución o la rescisión? A ver, la resolución es una sanción que se da como consecuencia del incumplimiento de una obligación. Entonces hay que tener en cuenta que este no es un acto voluntario como sí lo es el de la resiliación. Entonces, insisto, la resolución es una sanción que se genera como consecuencia del incumplimiento de una obligación contractual. La resolución tiene asidero una condición resolutoria tácita, es decir, prácticamente esta condición que, conforme dice el 1505, está implícita en todos los contratos bilaterales. La resolución, que tiene su asiento en la condición resolutoria tácita, se perfecciona a través de una acción que es la acción resolutoria. Entonces, la acción resolutoria como tal, ¿sí?, es el mecanismo judicial por el cual una de las partes, la que está en cumplimiento de su obligación, demanda a la otra parte el cumplimiento o, en su defecto, la terminación del contrato, más los correspondientes daños y perjuicios. Por su lado, la rescisión es una forma de anular un contrato. Esta generalmente ocurre cuando se presenta algún vicio en el mismo, ya sea en su objeto, en su causa, en el consentimiento de las partes, en la capacidad o, en su defecto, en las solemnidades. Entonces, estas tres figuras, la resiliación es voluntaria, la resolución y la rescisión son no voluntarias. Cada una tiene sus matices distintos, como acabamos de ver. Entonces, la resolución es una sanción que da la ley frente al incumplimiento. La rescisión es una forma de anular el contrato cuando se ha producido justamente uno de los vicios que afectan la validez del contrato. Gracias. ¿Qué elementos o requisitos deben existir para que la terminación por mutuo acuerdo sea válida? El consentimiento de las partes.
Sin lugar a dudas, al ser este un acto por el cual las partes contratantes ponen fin al contrato, tienen que ser las mismas partes que suscribieron las que comparezcan. En derecho hay una máxima que se dice que las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Entonces, si para el contrato, para este negocio jurídico bilateral, requerimos de 2 voluntades o más para hacer la resiliación, tenemos que cumplir con los mismos requisitos. Esas 2 o más voluntades tienen que comparecer al acto de resiliación. Eso sería, en estricto sentido, el requisito que se requiere. Gracias. ¿Es necesario para que la resiliación sea válida que conste por escrito o depende del tipo de contrato que se esté terminando? A ver, eso es más una cuestión de evidencia, es decir, de una cuestión probatoria, ¿sí? Es decir, la forma en que debe adoptar la resiliación es una cuestión más desde el punto de vista probatorio. Sin embargo, la segunda parte de su pregunta sí me permite explorar esto de mejor manera, porque depende de cómo se haya perfeccionado el contrato, es decir, si es real, si es consensual o si es solemne. Entonces, si el contrato es solemne, la resiliación tiene que seguir la misma solemnidad. Ahora, si el contrato es consensual, ¿sí?, en mi opinión, bastará únicamente con que sea de manera verbal. Si el contrato es real, habrá que seguir la regla del Código Civil que establece que aquellos contratos que tienen obligaciones de dar y que superan una cuantía de $80 deberán hacerse por escrito. En ese caso, la resiliación deberá seguir el mismo, digamos, origen, tendría que hacerse por escrito. Entonces, en resumen, si es solemne, si el contrato se perfecciona de manera solemne, la resiliación tiene que seguir la misma solemnidad. Luego, si el contrato es real y la cosa que se entregó supera los $80 y se hizo por escrito, la resiliación tendrá que hacerse por escrito. Si el contrato es consensual, desde mi criterio bastará con que solo se lo haga de manera verbal. Pero, por una cuestión de prudencia, es preferible siempre que ese acuerdo de voluntades se recoja por escrito, sobre todo porque no sabemos qué podrá pasar a posteriori. ¿Qué sucede con las prestaciones que ya se realizaron antes de la terminación del contrato? A ver, hay que entender que los efectos de la resiliación son ex nunc, es decir, nunca son retroactivos, a diferencia de lo que ocurre con la acción de resolución y la acción rescisoria. Entonces, esa es una segunda diferencia. Entonces, lo que tendría que hacerse en ese punto de allí es las prestaciones tendrían que compensarse de alguna manera. Tendrían que compensarse, pero no pueden retrotraerse, como en el caso de la nulidad, la rescisión o en su defecto la resolución. Entonces las contraprestaciones ahí, las prestaciones y las contraprestaciones tendrían que tendrían que compensarse de alguna manera. ¿Existen límites a la autonomía de la voluntad en la resiliación? Por ejemplo, ¿pueden las partes extinguir cualquier contrato o hay casos en que la ley lo prohíbe? A ver, siempre existen límites a la autonomía de la voluntad de las partes. El Código Civil, en ese punto de allí, el 1477, si mal no recuerdo, en el inciso tercero, nos da un ejemplo y nos dice que el orden público, la moral,
las buenas costumbres, son límites, y obviamente la ley, son límites a la autonomía de la voluntad. Entonces no podríamos nosotros resiliar algo que vaya en contra de la ley, del orden público o de la moral. Entonces, tendríamos que seguir la misma línea, ¿sí?, que se hizo para formar el contrato, respetar el orden público, la moral y la ley. Yo no podría, por ejemplo, resiliar un contrato en el cual estén involucrados derechos de terceros, por ejemplo, o no podría resiliar, ¿sí?, un contrato cuyo objeto es prácticamente anulable, como un pacto de una sucesión futura, un pacto de una sucesión futura. Entonces, tendríamos que seguir la misma línea que se hizo para la formación del contrato. Entonces, sí habrían unos límites en ese punto de vista. ¿Qué pasa si una de las partes consiente en la terminación, pero es bajo presión o por error? ¿Sería válido ese acuerdo de resiliación? No, porque en ese punto lo que existiría, y en base al enunciado que usted me plantea, lo que existe ahí es un vicio del consentimiento. Entonces, esa voluntad está viciada. ¿Por qué? Porque ha habido una fuerza o en su defecto algún temor reverencial que le obligaba a la otra parte a consentir en algo que no quería. Entonces, cuando está viciada la voluntad, es decir, viciado el consentimiento, porque técnicamente el consentimiento es la manifestación de la voluntad, cualquier acto tiene que ser anulado. No opera la nulidad de pleno derecho, siempre tiene que existir una declaración judicial, sobre todo en la rescisión, que es cuando opera un vicio del consentimiento, cuando afectado un vicio del consentimiento, ya sea en la formación del contrato o en la extinción del contrato, que es el caso de la resciliación. Y al final, ¿podría mencionarnos algún ejemplo práctico o jurídico ecuatoriano donde se haya aplicado la resiliación correctamente? Sí, digamos, la resiliación es una forma muy frecuente, muy frecuente. Yo en mi práctica, por ejemplo, realizo constantemente resiliaciones, sobre todo en casos de proyectos inmobiliarios. Hay casos en los cuales los fideicomisos inmobiliarios no llegan a sus puntos de equilibrio y como consecuencia de no haber llegado a un punto de equilibrio económico, legal, técnico, las promesas de compraventa de los inmuebles que se suscribieron tienen que resiliarse. Entonces, en ese punto de allí, cuando el fideicomiso no ha alcanzado el punto de equilibrio y consecuentemente no puede construirse el proyecto inmobiliario, las promesas de compraventa tienen que resiliarse, y ahí es donde entra justamente esta figura en la cual entre promitente comprador y promitente vendedor deciden poner de mutuo acuerdo fin a esas obligaciones, teniendo como antecedente el hecho de que el proyecto inmobiliario ya no llegó a buen puerto. Entonces, de esos ejemplos, digamos, hay muchos. Otro ejemplo, en el libre ejercicio profesional, a muchos nos ha tocado que hay clientes que dicen por A o B situación, quiero terminar el contrato de prestación de servicios profesionales, no de patrocinio, por ejemplo. Entonces, por cualquier razón, obviamente tiene que ser una razón motivada que dé paso a una resiliación en esos casos. Entre el cliente y el patrocinado, entre el cliente y el abogado, suscribimos una resiliación y de esa manera ponemos fin a un contrato de prestación de servicios profesionales. Gracias.
gracias, doctor. Muy bien, muchas gracias Le también. quiero agradecer por su tiempo y por ayudarnos a entender más acerca de la resiliación. Muy bien, muchas gracias.